Nuestra enseñanza hoy es el testimonio de Lucas, la segunda parte del testimonio de Lucas. El testimonio de Lucas es bien interesante, algunas cosas él narró en el libro de los Hechos, que también lo escribió el médico Lucas, y también escribió el Evangelio de Lucas. Lucas no fue un discípulo del Señor, Lucas fue alguien que acompañaba a los discípulos, pero él no fue un discípulo del Señor. Es bien interesante porque a veces ustedes confunden porque ven el Evangelio de Juan, el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Entonces la gente cree que todos estos fueron discípulos del Señor, y la verdad es que solamente fue Mateo y Juan fueron los discípulos del Señor. Marcos era un chico que acompañaba también a los discípulos, estaba bien joven, fue el que primero se animó a escribir un evangelio, y después el llamado médico, que era el que realmente había estudiado medicina, Lucas, y quizás era el que les acompañaba también para todas las calenturas que les dieran. Vamos a ir al versículo que tenemos ahí inicialmente, Lucas 7:41. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. El Señor pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón: este evento se sucede en la casa de Simón, uno de los del Sanedrín, que había prestado su casa para que fueran los discípulos, fuera Jesús allá. Y entonces Simón le responde: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. O sea, la idea aquí es que el Señor siempre va a haber personas que amen más al Señor que otras. Ustedes se han dado cuenta que siempre entre nuestro medio hay personas que aman tanto al Señor que uno dice: wow, ¿por qué estas personas aman tanto al Señor? Y la verdad hay dos factores por los cuales hay personas que aman tanto al Señor. Uno de los factores es porque se les perdonó más. Sí, algunas iglesias inclusive contratan a sus ministros basados en que hayan pasado por una vida bien tremenda y hayan llegado a los pies de Cristo y hayan sido restaurados. Y es un punto y es válido. El Señor dijo que al que más se le había perdonado, más amaba. Pero también hay otro punto. También el Señor pone en el corazón de las personas, aunque no les haya perdonado tanto, pone en el corazón de las personas ese deseo de amarle más y más, porque pone también comprensión en sus mentes y lo pone también en su corazón el deseo de seguirle a Él. Y a veces no son personas que hayan pasado por dificultades muy grandes, pero la verdad es que todos, en el fondo, todos venimos del mismo punto, todos venimos del pecado. Ustedes saben que no hay pecado chico ni pecado grande, como nos enseñaba la tradición, que había unos pecados que eran veniales y otros que eran mortales. Eso no existe. Para el Señor, pecado es pecado, y cualquier pecado nos separa de su gracia. Entonces, todos hemos venido del pecado. La verdad es que cuando conocemos a Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, es igual que si venimos de una vida muy turbulenta o si venimos de una vida relativamente ordenada, porque de todas maneras, por más ordenada que pareciera tu vida andaba en el pecado. Si no estás con Cristo Jesús, si el Espíritu Santo mora en ti, el que te controla es el enemigo, es las tinieblas, es el darkness. Ese es el que está controlando tu vida, es el diablo mismo. Por eso el Señor, para evitar que nosotros fuéramos controlados por Satanás, Él en el momento de la salvación, Él pone su espíritu en nosotros. Y al poner su espíritu en nosotros, está poniendo un sello de protección y garantía de que Satanás no puede ya tomarte. Pero todavía queda algún punto débil en ti y es tu mente. Entonces Satanás va a seguir hablándote las mentiras. Y no importa qué tan creyente tú seas y cuántos años lleves de creyente, Satanás va a seguir hablándote las mentiras, y si tú las crees, vas a estar viviendo bajo el dominio equivocado.
Entonces es por eso que en días pasados hemos hablado de que cómo tener nosotros una mente del Señor, la misma mente del Señor. La mayoría de nosotros amamos al Señor, ¿cierto? Por eso estamos aquí hoy. Pero la verdad es que sí hay diferente intensidad en ese amor de nosotros hacia Él. De Él hacia nosotros no. Porque el amor del Señor es igual para todos. Él no hace acepción de personas. Él nos ama igual a todos. Y quizás tú estés diciendo, pero ¿por qué yo veo que como que el Señor bendice tanto a mi vecino y a mí como que no me llega tanta bendición? El problema no es en Dios. El problema está en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que ponemos las barreras para que las bendiciones no lleguen como las esperamos. Y a veces estamos buscando más las bendiciones que buscándole a Él. Y esa es una de las cosas erróneas. Si tú quieres obtener las bendiciones, tú tienes que buscarle a Él. No sus bendiciones, búscale a Él. Las bendiciones van a venir. Algunas personas dentro de la iglesia sí también trabajan por efecto de ser vistos. No trabajen por efecto de ser visto para las demás personas. Trabaja por el efecto de que Jesús te vea, de que Dios mismo te vea, de que Él reconozca todo lo que tú haces. Muchos de ustedes hacen cantidades de cosas para el Señor que nunca nosotros nos enteramos como líderes. Ustedes van y visitan a las personas, oran por ellas, y eso está muy bien. Y eso el Señor lo sabe y el Señor lo premia. Eso es lo bueno. No necesitamos tener una agenda de que estamos haciendo esto o estamos haciendo aquello, ¿no? En otras palabras, los que más son vistos en ocasiones son los que menos créditos están ganando en el Señor, porque están haciéndolo para ser vistos. Y eso es una de las luchas de cada uno de estos jóvenes que está en la adoración, porque ellos quieren adorar al Señor, pero también en ocasiones les gusta ser vistos. Entonces es una lucha interna que todos tenemos, no solamente ellos, todos. Así que hay que seguir orando por todas esas situaciones. La otra razón es que cuando el Señor nos da ese perdón, nosotros tenemos una opción. Tenemos la opción de recibimos su perdón, pero tenemos la opción de estar viviendo en ese perdón, estar viviendo en agradecimiento a ese perdón, o olvidar todo lo que Él hizo. En ocasiones nosotros tenemos que ser muy recurrentes en volverles a decir todo lo que hizo el Señor, porque el Señor hizo una obra tan grande en esa cruz que ni siquiera podemos todavía entenderla, aunque tú lleves años en el cristianismo y años estudiando la palabra. La obra del Señor va más allá, porque su mente es mucho mayor que la mente de cualquiera de nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos por ese gran perdón que Él nos otorgó. No, ok, yo soy creyente y ya me olvidé de ser agradecido. ¿Cómo es que podemos ser nosotros agradecidos por esa obra perfecta en la cruz? Bueno, eso se va a mostrar en nuestra forma de actuar. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y dijo por sus frutos, específicamente hablando del amor. Necesitamos entonces aprender a vivir en amor, y aprender a recibir ese perdón y a perdonar como Él nos perdonó a todos, ¿ok? Amén. Alguien dijo amén. Bueno, y eso nos lleva a nuestro primer punto. Ustedes pueden completar allá los espacios que están en blanco y dice, viniendo al encuentro de su majestad. Nosotros hemos tomado una porción de Lucas del capítulo 17 para esta enseñanza. Es bien interesante, pero Lucas fue el único que narró en los evangelios este pasaje, y por eso lo hemos traído como un testimonio de Lucas, porque quizás estaban ahí los demás apóstoles, pero al tiempo quizás estaba Mateo ahí, quizás estaba Juan, pero al tiempo de escribir quizás solo Lucas lo recordó. Y entonces dice así Lucas 17, del 11 al 13, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren,
Es bien interesante lo que aquí sucede. Primero observen ustedes que 10 leprosos se pusieron de acuerdo. Ustedes saben lo difícil que es ponerse de acuerdo con los demás, ¿no? Has intentado ponerte de acuerdo con otros 4 o más y siempre hay diferencia. Pero estos 10 leprosos se pusieron de acuerdo en salir de la cueva donde posiblemente estaban y comenzar a buscar el encuentro con Jesús. Esto es definitivo. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos todas las facilidades hoy de tener un encuentro con Jesús. La Biblia está en todos los idiomas, la Biblia está en diferentes versiones. El Señor puede encontrarte en cualquier iglesia cristiana donde tú llegues. El Señor puede encontrarte a través de un siervo que desee dar su palabra. El Señor puede encontrarte en muchas partes y en ocasiones tú ni siquiera haces el más mínimo esfuerzo por encontrar a Jesús y para que tu vida cambie. Miren, estos 10 leprosos, para empezar, ustedes saben que un leproso no solamente tenía una enfermedad, muchos de ellos ni siquiera podían moverse, tenían movilidad completa. Muchos de ellos habían perdido completamente el deseo de salir a la luz porque vivían en las cavernas. ¿Por qué? Porque eran personas completamente rechazadas por la sociedad, porque no querían que nadie les fuera a contagiar, nadie les fuera a prender esa enfermedad que de por sí era una cosa terrible. Entonces, se ponen 10 leprosos de acuerdo. Esto ya es un verdadero milagro. Y salen de sus cuevas y comienzan a buscar por dónde era que el maestro, ese Jesús, iba a pasar y ellos iban a poder llamar su atención. ¿Qué ejemplo para imitar en este tiempo? Sabemos que Cristo Jesús es el único que transforma nuestras vidas y en ocasiones no queremos ni encontrarle donde sabemos que está. Ni queremos leer su palabra donde sabemos que leyendo su palabra tarde o temprano el Espíritu va a descender sobre tu vida y tu vida va a ser transformada. La otra cuestión interesante es que cómo estos 10 leprosos que vivían en las cavernas se enteraron de Jesús. Ahí no llegaba ni la internet, ni los periódicos, ni las revistas, ni nada. No tenían forma de ellos de conectarse con personas de afuera porque ni sus familiares los querían visitar porque de pronto salían contagiados. ¿Cómo es que se enteran de que hay un maravilloso hombre enviado por Dios que puede sanarles? Segundo milagro que ocurrió en la vida de los... El Señor está dispuesto a hacer milagros para que tú llegues si es que tú eres tan resistente de no buscarlo. El Señor va a cruzar tu camino. Y quizás tú has venido siendo cruzado por el Señor por muchas ocasiones y tú has venido resistiéndole. No, yo no quiero saber. Yo recuerdo cómo le decían a uno, yo no quiero saber de eso, y sienten tanto temor de conocer de Cristo Jesús porque la única razón es porque están dominados por el reino de las tinieblas. Entonces por eso sienten temor. Por eso cuando tú vayas a darle el evangelio a alguien, ora primero para que haya una forma en que se despeje ese humo negro y tú puedas entrar y darle la palabra del Señor y conquistar una alma para Él. Eso fue maravilloso. Estos leprosos, ¿quién les dirigió eso? Yo creo que alguien estaba orando por uno de ellos y el que comandó el grupo, y finalmente llegaron estos leprosos y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Que ustedes saben lo que ocurrió y vamos a leerlo más adelante, pero quiero que ustedes observen un paralelo con estos versículos con este versículo que escribió Mateo. Dice, Mateo 17 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí había un padre clamando por un hijo que estaba completamente ya perdido por la posesión diabólica que tenía.
los demonios estaban controlándola y este padre no escatimó ningún esfuerzo para ir a buscar al maestro. ¿Y qué hizo el maestro? Todos sabemos que el Señor le sanó, el Señor echó fuera esos demonios y le sanó. Marcos cita también otro pasaje bien interesante, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este es otro hombre que se encontraba ciego, que de repente escucha que va pasando un grupo por el camino donde él estaba, y de repente escucha que alguien lo menciona a Jesús y dice: este es el que yo estaba esperando. Y yo creo que se levanta y comienza a seguir a todo el grupo, y ustedes saben que muchos del grupo le dicen: hey, ya cállate, que estás estorbando al maestro, y siguió él gritando. Esto es un gran ejemplo también para nosotros. Deberíamos de buscar así al Señor, ¿no creen ustedes? ¿No creen que deberíamos de tener ese afán de buscar al Señor cada día? Porque nuestras vidas no están completamente resueltas. Si hay alguien que tiene aquí la vida completamente resuelta, déjenme saber cómo es, porque nuestras vidas no están resueltas. Ninguno tiene su vida completamente resuelta. La única forma de tener la vida completamente resuelta es caminar todo el tiempo con nuestro Salvador. Es la única forma de tener nuestra vida resuelta. Porque allá afuera hay cantidades de ideas, hay cantidades de riesgos, pero el riesgo más grande el Señor nos lo advirtió. No temáis aquel que puede poner. Que te pueda matar una vez. No tengas miedo de que te puede matar una vez, sino el que te puede matar solo una vez. No temáis aquel que puede matar tu cuerpo, sino aquel que puede poner tu alma en el Seol. O sea, en otras palabras, el Señor estaba hablando que es más importante vivir espiritualmente que vivir nuestra vida aquí física. Qué bueno que por lo menos alguien se acordó del pasaje, Yo estaba esperando a ver, tengo que probar a ver si ustedes leen la palabra o solo. Sí. Gracias, hermana. Este es un gran ejemplo para nosotros. Wow. Descartados completamente de la sociedad, enfermos, muchos de ellos sin poder ni moverse, muchos de ellos, todos ellos con gran vergüenza porque habían sido aislados, y aún así se organizaron y fueron a buscar al maestro, viniendo al encuentro de su majestad. Mire, Jesús está cruzando tu camino cada día. Si tú ya eres salvo, está cruzando tu camino para que tú seas mejor, para que tú trabajes al lado de Él, para que tú decidas hacer la obra, que en últimas es lo único que vas a poder llevar al otro lado. Viene nuestro segundo aspecto, nuestra segunda llave para tocar el corazón de Dios. O sea, ¿cómo tocas el corazón de Dios? La primera llave hoy es ¿qué? Decidiéndote buscarle a Él, viniendo al encuentro de Él. La segunda llave es obedeciendo al Señor sin dudar. Es bien interesante lo que aquí sucede, porque sigue narrando Lucas en el capítulo 17 y dice el versículo 14 dice: cuando Él los vio, cuando el Señor los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Sabe qué? Circule dos palabritas ahí bien importantes: aconteció y mientras. Porque son dos palabritas que determinan que el Señor no sanó a estos leprosos inmediatamente. El Señor les dio una instrucción. ¿Estaban ellos en libertad de aceptar la instrucción o no?
Es más, ¿cuántas veces se les da una instrucción a los hermanos y los hermanos les cuesta por lo menos unos 2 o 3 meses empezar a seguir la instrucción? Perdónenme, pero así a veces pasa. Y somos tan inteligentes y somos tan sanos y somos tan despiertos, pero el Señor les dio esta instrucción a estos enfermos que hacía mucho no veían la luz. ¿Y ellos qué hicieron? Y mostrados a los sacerdotes, miren, estos leprosos no habían podido cuestionar la orden de Jesús. No, este no era el que nos podía sanar, nos mandó con los sacerdotes. ¿Sí? Ese había podido ser el pensamiento de ellos. ¿Tomaron ese pensamiento ellos? No. Lo que hicieron, ¿qué fue? Obedecer. Qué maravilloso ejemplo para cada uno de nosotros. Es maravilloso, porque aquí ellos obedecieron sin ninguna duda de que el que les estaba dando esa instrucción era el que tenía toda la autoridad de hacer sanidad en ellos. Miremos lo que dice Lucas en un pasaje paralelo a este. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado, Simón el pescador, el mismo Pedro, dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este es el evento en que ellos, después de estar toda la noche pescando, nada pescaron, y el Señor les pregunta jocosamente: ¿tienen algún pescadito ustedes? Y ellos dicen: no, y Él les da la orden de que regresen. Y el Simón, que era pescador de profesión, no cuestionó la orden del que estaba dándole esa instrucción. Todavía no identificaba que era Jesús, estaba lejos en la playa, y él le dice: tira la red allá a la derecha. Y no cuestionó la orden. ¿Qué hizo el profesional de la pesca? ¿Qué hizo? Le dijo: ¿usted qué va a saber de pescar? Si yo he estado toda la noche ahí, no hay pescado. No dijo eso. Dijo: en tu nombre echaré la red. O en tu palabra, más bien, porque ni siquiera identificada. Después se dio cuenta quién era, con la autoridad del Señor. ¿Qué pasó? Echó la red, y después la red no podía ni salir, porque dice que parecía que se rompía de la cantidad de peces que había. Eso es el resultado de nosotros seguir sin dudar a nuestro Señor Jesús. Esa es la segunda llave en esta noche para tocar el corazón del Señor. Juan 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué? Me manifestaré. Si cule la palabrita esa, me manifestaré, porque está el Señor hablando a tu vida en esta noche. Él se va a manifestar a tu vida. Él quiere bendecirte más allá de lo que te ha bendecido hasta ahora. ¿Lo creen? Hoy en día vemos que ese comportamiento que tuvieron estos leprosos no es nada común. La gente, siempre que está recibiendo una instrucción, está contestando con un argumento. Ustedes mismos analícense. ¿Cuántas veces nosotros contestamos con otra pregunta? ¿Cuántas veces contestamos una instrucción con un argumento? Ustedes recuerdan el pastor ese que estaba probando al siervo que llegaba por primera vez a la iglesia y le dice: oh, sí, tú quieres. El hombre estaba ahí en el perímetro de la iglesia, estaba recién pasado el templo, estaban haciendo arreglos. Le dice: ¿tú quieres servir al Señor? Sí. ¿Quién es el pastor aquí? Yo quiero seguir, yo quiero hablar con él y servir al Señor. Y le dijo: sí, ¿qué tanto quieres tú servir al Señor? No, en lo que sea. Entonces le dijo: bueno, yo quiero decirte que yo estoy aquí trabajando y soy el pastor de la iglesia. Pero si tú quieres comenzar a trabajar para el Señor, te voy a dar un trabajo.
Entonces le dijo, mira, estamos poniendo este fence aquí, hay que poner un palito cada 2 pies, hay que sembrar un poste. Aquí están los postes, aquí está el instrumento para que haga los huecos y siempre los postes. Y bueno, nos vemos al final del día, a ver cuántos postes has puesto. Y llegó el hombre al final del día y le dice, no, qué bien que te han quedado los postes. Bueno, no alcanzaste a hacerlos todos, pero ya hiciste una gran cantidad. Pero ¿saben qué? Estuve pensando y este no es el lugar de los postes. ¿Qué te parece si los ponemos 2 pies más atrás? Bueno, usted es el pastor, yo vine aquí a servir. Y comenzó a quitar ya los postes, no con el mismo empeño que los había puesto la primera vez. Y comenzó a hacer los huecos más atrás y sembró los postes y llegó al día siguiente y ya el hombre estaba cansadísimo, le quedó muy bien y le dijo el pastor, ¿sabes qué? El Señor me habló esta noche y he resuelto que los postes de verdad deben ir adelante donde estaban antes. Entonces el hombre, ya desesperado, le dijo, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene que buscarse otro ayudante porque usted no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Entonces, y dejó el trabajo. Muchas personas así somos dentro de la iglesia. Creemos que tenemos todo el tiempo la razón. Y el único que tiene la razón es el Señor. Es el único que tiene la razón. Y a veces el Señor dice una cosa y a veces dice otra para probar a ver hasta dónde va tu decisión por seguirle a Él. Gloria a Dios. Y ese es el verdadero carácter dentro de la iglesia, porque nosotros no servimos al hombre, nosotros servimos a aquel que nos dio la salvación. Amén. Y a aquel con el que nos encontraremos en el lugar que Él viene preparando 2000 años atrás, el lugar perfecto, lo llaman cielo, el lugar donde Él estará día y noche, no habrá noche ahí porque Él alumbrará todo. Esa es su palabra. Y si eso es lo que nosotros queremos alcanzar, esfuérzate más por seguir al Señor que lo que te esfuerzas por encontrar $1 de retribución en tu día. Es maravillosa esta llave. Obedecer sin dudar. Obedecer sin dudar. Cuando el Señor te dé una instrucción en su palabra, obedécela, síguela sin dudar. Cuando está escrito en la palabra es porque el Señor la escribió para ti y está tocando en este momento tu vida. El Señor escribió esa palabra para ti. Y si la escribió en el Antiguo Testamento, la escribió posiblemente 3000 años atrás. Si la escribió en el Nuevo 2000 o quizás más en el Antiguo Testamento quizás 2000 más 3000, quizás 5000 años. Si estás leyendo el libro de Éxodo, por ejemplo. El Señor tiene una perfección tan grande que cuando tú tomas la Biblia, Él sabe exactamente qué pasaje quiere Él impactar tu vida con ese pasaje. Él sabe exactamente. Y les voy a contar un día una experiencia que yo tuve. Un día hace muchos años atrás, quizás hace 25 años atrás, tenía que hacer una prédica y era quizás de las primeras veces que me dirigía a más de 50 personas. Y el pastor me había pedido 2 días antes que hiciera la enseñanza y era una enseñanza ya programada, no era algo que saliera del corazón del Señor hacia mí, sino era ya programado. Pero había tantos versículos en esa enseñanza que yo tenía que leer, que finalmente lo que hice fue comenzar a poner unos papelitos en cada hojita donde estaban los versículos en mi Biblia. Y cuando yo llegué ese día y antes de entrar miro mi Biblia así por el lado y vi tantos papelitos que dije, igual no voy a saber cuál verso es que tengo que estar leyendo. Entonces llegué y arranqué todos los saqué de la Biblia y dije, bueno, aquí que el Espíritu Santo tome el control.
Y cuando yo agarraba la Biblia, iba a ir al segundo verso y hacía así, yo tenía ahí la cita y hacía así. Dice, exactamente la Biblia se abrió, el primer versículo, oh, gloria a Dios, se abrió exactamente en el versículo que tenía que leer. Y dije, gloria a Dios, que siga corriendo esto. Y el siguiente versículo, después de explicar, dice así, y exactamente, por más de 20 veces ocurrió ese milagro tan insignificante, pero tan significante para mí. Porque el Espíritu Santo estaba ahí dirigiendo las hojas, abriendo la hoja que tenía que abrirse. Nadie más lo hubiera hecho tan perfecto. Porque Dios es un Dios minucioso. Dios quiere estar en la minuciosidad de tu vida. Quiere bendecirte hasta en las cosas más insignificantes. Cuando tú entregas el corazón a Él, Él completa los anhelos de tu corazón, incluso las cosas que tú todavía no le has pedido, Él te las da a ti si son para tu beneficio. Ese es nuestro maravilloso Dios. Entonces, la siguiente llave para tocar el corazón de Dios es la siguiente. Ustedes la tienen ahí. Después de obedecer, porque hay que obedecer primero, Después de obedecer es agradecer. Después de obedecer es agradecer. No es suficiente con obedecer la palabra. Es necesario tener un espíritu de agradecimiento a Dios. El Señor dice que cuando está diciendo que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con oración y acción de gracias. Es porque es necesario el agradecimiento para conectar en la oración. Si tú estás haciendo una oración y tú no estás agradecido, sino desagradecido con el Señor, lo más posible es que tu oración nunca llegue, o la respuesta nunca llegue, porque no estás en la sintonía que quiere el corazón del Señor. O sea que para tocar el corazón de Dios es necesario no solo obedecer, sino agradecer. Miren lo que dice Lucas 17, continúa diciendo. Entonces uno de ellos, de los leprosos, viendo que había sido sanado, o sea, iba en el camino con nosotros, y vio que estaba siendo sanado. No siguió con los otros a ir quizás a darle las gracias a presentarse a los sacerdotes. Dijo, para mí lo más importante es ir y agradecer a aquel que dio la instrucción de mi sanidad en las mismas regiones celestes. Gloria a Dios. Y eso fue lo que él hizo. Dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, no fue una glorificación tímida, no fue algo como que estaba completamente convencido de quién había efectuado la sanidad, el que le había dado la instrucción de que fueran. Él había dado la instrucción de la sanidad de todo. Y se postró rostro en tierra. Algunas veces te ha tocado hacer eso. ¿Saben? No hay victoria sin el rostro en tierra. En ocasiones tenemos que hacer eso. Cuando tú estás viviendo por algo completamente definitivo en tu entorno, tú tienes que doblar tus rodillas. Tú tienes que poner aquí no hay tierra, en tu casa hasta una alfombra así de gruesa y te duelen las rodillas cuando te arrodillas y no te quieres arrodillar. No, este era el tiempo donde la gente se arrodillaba en las piedras, y piedras a veces bien puntudas, como sucede en algunas playas, ¿sí? Y ponían el rostro en tierra, cubrían su cuerpo de silicio, ayunaban, hacían cantidad de cosas para buscar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede resolver. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Oigan, dándole gracias. Es completamente necesario el agradecimiento. Y era samaritano. Circule ahí la palabrita samaritano, porque a veces creemos que era un apodo. Ser samaritano en esa época era ser los que no tenían ningún derecho de parte de los judíos. Era el pueblo que sufría todos los golpes. Y hasta hoy en día,
Ustedes saben que Samaria es lo que hoy en día tiene el West Bank en Israel. Tú vas a Israel y tú ves un territorio verde y cultivos por todos lados, viñedos, en la parte que Israel tiene. Pero como la parte de Samaria decidió ser aparte, decidió ser el propio dominio del West Bank, esa parte sigue en el desierto. Es como si tú salieras aquí a un área de aquí de Pando. Cuando nosotros, todos los habitantes de este maravilloso valle del Antílope, comenzáramos a doblar rodillas para que el Señor convirtiera todo este desierto en un campo verde y productivo, que sembráramos una mata y no tuviéramos ni siquiera que rociarla con $1,000 de abono para que creciera, sucedería el milagro cuando el corazón de todo este valle estuvieran tocando el corazón de Dios. Por eso estas llaves que tú te llevas esta noche son unas llaves importantes para que tú comiences a cambiar tu actitud frente a Dios. Este samaritano quizás fue el único humilde, porque los otros creyeron que se merecían el milagro porque a lo mejor eran judíos. ¿Algunas veces has pensado que tú te mereces algo? ¿Sí? ¿Saben qué? Muchas veces cada uno de nosotros ha pensado que nos merecemos algo. ¿Saben cuál es la verdad? La verdad es que no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. Lo que tenemos y lo que el Señor permite que tengamos es por su pura misericordia y por su gracia. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Estos yo creo que ni siquiera se fueron a mostrar al sacerdote. Tan pronto se vieron limpios, vámonos. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Llegamos a la iglesia y recibimos la salvación y nos sentimos bien y pasamos un tiempito en la iglesia y de repente el enemigo les dice: no, ¿qué tanto va a estar tiempo ahí en la iglesia? Mira, estás perdiendo el tiempo. Cada viernes en la iglesia, sí, pues, disfruta con tu familia yéndote a cenar a un restaurante. Yo te digo que la comida que te comes en un restaurante, al día siguiente ya va camino al río de Los Ángeles. Pero la comida que te comes aquí es una comida que nunca va a perecer. Es la comida que va a engrandecer tu vida. Es la comida que va a nutrirte, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque el Señor no solamente es espíritu, el Señor también quiere manifestarse en tus necesidades físicas. Deuteronomio 8:10 dice, como paralelo a esto, dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. No importa que este valle sea desierto todavía algunas áreas, no importa, ya lo vemos completamente verde y producirá los mejores frutos, las mejores pitayas y el mejor vino va a ser producido aquí. Nadie dijo amén. ¿Todos viven aquí o no? Ustedes tienen que aprender a declarar en fe cosas que no ven, porque estos leprosos declararon en fe su sanidad y salieron corriendo siguiendo la instrucción de Jesús. Colosenses 2 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracia. Otra vez, si no eres agradecido, difícilmente vas a conseguir lo que Dios ya reservó para ti. Entonces, cuando llegues al cielo vas a ver cantidad de cosas que el Señor quería darte y no te las pudo dar por tu resistencia a ser agradecido. Es bien interesante
que ese samaritano vio la prioridad. Digo, la prioridad no es ir a mostrar, ya estoy sano. La prioridad es devolverme a aquel que dio la palabra de sanidad. ¿Saben qué? Ser agradecido es reconocer que es Él el que nos ha dado todo. Es Él el que te regala cada día un día más de vida. Le dices al Señor cada mañana: gracias, Señor, por este día de vida que me estás regalando. ¿O crees que te lo mereces? ¿Ya? Es interesante reflexionar sobre la palabra. En cambio, los otros pensaron que se merecían la salvación. ¿Creen ustedes que les duró la sanidad? Miren, las cosas buenas sin Dios no duran. Cuando tú te casas, tú tienes la mejor intención de amar a tu amada. La mejor intención. Y tú le repites ahí en el altar: en la pobreza y en la riqueza te amaré en medio de la enfermedad y de la salud. Y pasan unos años y ya se le olvidan esas palabras. ¿Por qué? Porque no estuvieron cerca del que hizo que pronunciaran esas palabras en el altar. No funciona el matrimonio si no estamos cerca del Señor. Y te voy a decir por qué no funciona. La razón por la que no funciona es porque el enemigo está viendo a ver en qué momento te hace caer. Y si eres una mujer y todo tu hombre solo trabaja para que tú disfrutes de esta preciosa casa, pero el vecino te quiere ayudar a sacar la basura. Y después te dice: ¿cómo trabaja tanto tu esposo? El enemigo está en medio de todo. O el hombre allá en el trabajo decide que: oh no, hoy me disgusté con mi esposa. Y hay alguien en el trabajo que le dice: oh no, es que en ocasiones las esposas así somos, y comienzan a ganar confianza. Y yo en el seminario de pareja les digo: si tú tienes más intimidad con alguien en tu trabajo que con tu esposa, tú ya estás siendo infiel. O si tú, mujer, que te quedas en la casa, comienzas a conversar con los vecinos mientras no está tu esposo, tú ya estás siendo infiel. Y para hacerla más fácil, si tú vas al mall y tú comienzas a comprar cosas con el dinero que tu esposo te está proporcionando, sin decirle a él en qué estás gastando el dinero, ya estás siendo infiel. Nadie dijo amén, ¿eh? Yo sabía. El asunto es que cuando tú vives en la conexión con el Espíritu Santo y el Señor, tú no caes en esa trampa. No caes. Porque tu corazón está conectado al Señor y tu corazón tiene actitudes correctas, porque tu mente ha sido limpiada, tu corazón está limpio. Y tú amas a tu esposo y tu esposo amas a tu esposa y nunca vas a desconfiar de ella, porque miles de ángeles acampan alrededor de ella simplemente porque tú caminas con el Señor. ¿Habrá algo mejor? Qué lindo, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestro último punto, ya para que ustedes no se vayan a dormir. Y nuestro último punto tiene la misma dualidad, y se llama alejándonos de su presencia. Entonces completen ahí la palabra alejándonos, o recibiendo. Eso es lo que sucede. Tú caminas con el Señor, camina tomado del Señor todo el tiempo. Comienza a empezar tu día con una oración o con un pequeño devocional de la palabra. Lee algo de la palabra del Señor cada día.
Porque así tardemos 40 años leyendo la palabra, nunca la palabra nos hablará todo lo que tiene que hablar. Siempre habla algo. Entonces, lee la palabra, lee 5 minutos. Esos 5 minutos el Señor te los va a ahorrar en el freeway. Créeme. Es tan precioso esto, y mi esposa lo sabe. Cuando yo viajaba todos los días en el freeway, yo no me preocupaba por el tráfico nunca, porque yo sabía que el Señor abría siempre el tráfico para que yo pasara. Porque soy su hijo, y ustedes también. Es solo creerlo. Es una actitud del corazón, creerlo. ¿Quieren entrar en esas dimensiones donde Dios tiene misericordia de ti? Porque Dios te ama. Wow. Porque algunos de ustedes viajan en el freeway todos los días. Y todos los días se encuentran grandes trancones. Y todos los días tienen que decirle al jefe que llegó tarde por el trancón, por la estrellada. Y gracias a Dios que ustedes no fueron los que estuvieron involucrados en la estrellada. Todavía tuvo misericordia el Señor, a pesar de que no le buscaste en la mañana. Lucas continúa diciendo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, dice el Señor, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este quedó sellado con la sanidad que el Señor le estaba otorgando. Los otros 9 se fueron sin garantía. Créeme, cuando tú caminas sin el Señor, tu vida no está garantizada. Tú sabes que sale, pero no sabes si vuelve. Esto es bien importante. Es una gran llave que ustedes tienen esta noche. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario, tener nuestro corazón cerca al Señor, aunque nuestras palabras en ocasiones no estén dando tanto testimonio, pero nuestro corazón esté cerca a Él, que nuestro corazón le ame al Señor. Hoy en día, ahí, cierra tus ojos y dile: oh Cristo Jesús, te amo de corazón, te quiero amar más. Repítelo: te quiero amar más, Señor.